30 años, 40 años, 50 años se pueden llevar. Es decir, con esta ley, por ejemplo, pueden juzgar un delito de corrupción que se haya cometido en 1850, siendo extremo. O sea, ese es un criterio. Eso está bien, o sea, el hecho de que los delitos de corrupción no prescriban. Obviamente hay doctrinas y cosas que hay que revisar para llegar al convencimiento total de que pueden ser de esta naturaleza estos delitos imprescriptibles, pero digo, está bien ese punto. Donde nosotros tenemos nuestras objeciones es en el tema de la retroactividad de la ley. Es decir, que si partimos del hecho de que la ley se aprueba para regir hacia el futuro, para regular el futuro, cuando hablamos de retroactividad de la ley, lo que estamos diciendo es que la ley, los efectos, tienen efectos hacia atrás en el tiempo. Es decir, puede cambiar situaciones del pasado, puede modificarlas, ya sea mejorándolas o empeorándolas, ¿verdad? Dependiendo del caso. Entonces, nosotros en ese punto es que tenemos nuestro señalamiento. ¿Y por qué? Porque la Constitución de la República contiene una serie de disposiciones que están, digamos, siendo violentadas por esta reforma legal que quieren aprobar. Y ese es el punto. O sea, no es que estemos a favor de que no se juzgue la corrupción o algo por el estilo, sino que el tema es que hay normas de naturaleza constitucional que establecen límites para este tipo de juzgamiento. Entonces, ese es nuestro problema. Y para mencionar alguna de esas normas, Eduardo. Por ejemplo, tenemos el tema de que la Constitución señala que una persona, para ser juzgada, debe de existir una ley previa al cometimiento del delito, ¿sí? Y esta ley es la que establece que su conducta es un delito, cuál es la pena por ese delito, cuándo es que se puede juzgar ese delito y cuándo ya no, ¿sí? O sea, el punto es que exista un proceso legal, penal, configurado previamente, donde estén todos esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Alguna persona que cometió un acto de corrupción hace 20 años, por decir algo, y que ya prescribió su delito, en ese momento no estaba vigente el tema de que podía ser juzgado en cualquier momento, sino que tenía un plazo de prescripción ese delito. Claro. Entonces, ahora con este cambio, se está vulnerando ese principio constitucional de que tiene que haber una ley previa y vigente cuando se comete, digamos, el acto de corrupción para ser juzgado. Ok, y mencionando o secundando lo que decía Marito hace un momento respecto a estas posibles o estas reformas hacia la ley de acceso a la información pública, es decir, o sea, son candados que se están poniendo también para no contar con esta información que en el pasado pues ha ayudado también para llevar a cabo investigaciones importantes, pues. Sí, es paradójico que el gobierno esté llevando adelante esta iniciativa que menciona, es contra la corrupción, pero a la par tiene un proceso de debilitamiento del derecho de acceso a la información, o prácticamente anularlo, ¿verdad? Y esto porque, bueno, ya sabemos los retrocesos que se han dado a nivel de Instituto de Acceso a la Información. El instituto ya dejó de ser esa institución que nos garantiza nuestro derecho de acceso a la información, ahora está plegado al Ejecutivo. Entonces ahí ya perdimos los ciudadanos esa posibilidad de que se nos entregue la información cuando una institución pública nos niega la misma. Entonces ahora se suma con estas reformas el hecho de que el funcionario, los funcionarios de todas las instituciones pueden declarar como reservada la información que están por ley obligados a tenerla de manera oficiosa. Es decir, si un ciudadano o ciudadana entra a un sitio web de cualquier ministerio, hay una serie de información que por ley deben de tener ahí publicada y que yo como ciudadano lo puedo ver. Digamos, el presupuesto, las remuneraciones,
los proyectos, o sea, hay una serie de información que por ley la debe de tener ahí. Entonces, ¿qué es lo que están promoviendo con las reformas a la ley de acceso? Que esa información se pueda volver, si así lo decide el funcionario, reservada. Entonces, está negando el derecho de acceso a la información. Entonces, por eso digo, es un tanto paradójico que el gobierno diga por un lado que quiere combatir la corrupción, pero por otro niegue la información, niegue a que conozcamos cómo se está manejando el dinero. Sí, y esto lo que, digamos, es como la contradicción de base en toda esta reforma que se quiere plantear, o bueno, que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, porque si se va a perseguir la corrupción, ¿es a partir de cuándo? Decimos, y incluirá, en este gobierno ha habido señalamientos, y digo señalamientos, no podemos decir que sea así, de posibles actos de corrupción, no tanto en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como en otros, ¿no? En estos casos, ¿cómo debería aplicar pues esta nueva norma que ellos han puesto? Es que aquí creo que no hay que perdernos, Mario y Lili. Esta acción sin duda es parte de la estrategia del gobierno de distraer de los problemas y los señalamientos de corrupción del gobierno. Sí, pero no se puede decir que es una cortina de humo, porque es un hecho real que al final sí afecta pues a la vida jurídica del país, ¿no? Sí, pero tienes que tener en cuenta, Mario, que al revelarse que habían 12 casos en contra del Ejecutivo que había dado avisos y CIES en la Fiscalía, al ver que destituyen al fiscal, que expulsan a las CIES, que sale la lista Engel y te venden la narrativa de la verdadera lista, crean las comisiones especiales para investigar la corrupción del pasado y ahora te plantean esta reforma. No hay duda, Mario, de que esto es parte de una estrategia del gobierno. O sea, y con esto no quiero decir que no hay que investigar lo pasado y todos estos temas. No quiero decir eso, pero es una parte de la distracción, porque yo le creería al gobierno que esto no es estrategia si dice, ok, vamos a investigar y le ordeno a mi fiscal que investigue estos 12 casos que le presentó CICIES contra mis funcionarios, y yo los separo para mientras del cargo, mientras investiga, y pido que se den las restricciones migratorias, y yo los investigo. Ahí yo creería que sí es en realidad un tema de combatir la corrupción, pero lo que nosotros estamos viendo no es eso. Ahora bien, continúan también el incumplimiento de la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, y eso es pues gracias a un informe que ustedes han presentado, ¿no? Sí, nosotros venimos desde 2019 dándole seguimiento a cómo está esta obligación de los funcionarios de entregar sus declaraciones de patrimonio, es decir, de informarle a la Corte Suprema de Justicia, particularmente a la sección de probidad, de cuál es su patrimonio al ingresar a la función pública. Es decir, cuando yo me convierto en diputado, ¿cuál es mi patrimonio? Si yo entro con $10 o entro con $1 millón, ¿verdad? A la función pública. Y de igual manera estoy obligado por ley a entregar mi declaración de patrimonio cuando salgo del cargo público, a efectos de determinar si yo he tenido un incremento en mi patrimonio que no se pueda justificar, ¿verdad? Que ahí es donde caeríamos en enriquecimiento ilícito, porque yo me aproveché de mi cargo para enriquecerme. Entonces, de este seguimiento del órgano ejecutivo 2014-2019, tenemos que a la fecha hay, quiero ver, son casi 1.100 declaraciones que no se han presentado, que en este caso son de inicio de funciones y de cese. Son 701 del inicio de funciones, o sea, desde 2014 no se presentaron, y 397 de salida, es decir, de junio del 2019. Esas no se han presentado del gobierno anterior. Del actual ejecutivo, lo que tenemos también, que son 1.600, más de 1.600 declaraciones de patrimonio sin presentar. Son 1.231 de inicio de funciones
y son 454 de cese de funciones. Es decir, que en el Ejecutivo anterior y en este hay incumplimientos de los sujetos obligados, de los funcionarios obligados a presentar esta declaración de patrimonio. Y por el orden de los funcionarios de la gestión pasada, ¿hay alguno de los que pues han sido capturados recientemente, la semana pasada? Tendríamos que revisar, ese dato no lo hemos revisado. Lo que sí podemos decir de qué tipo de funcionarios son. Son cargos de dirección y subdirección, cargos técnicos relacionados con el manejo de fondos públicos, jefaturas, subjefaturas, cargos de coordinación, gerencias y sugerencias. O sea, esos son, digamos, el tipo de funcionario. Son mayoritariamente de nivel intermedio, los que son señalados por la acción de probidad y que están insolventes con la presentación de la declaración. Ahora, esto no abarca entonces a los funcionarios principales, a los ministros, viceministros y la mayoría de estos cargos altos ya han presentado su declaración, algunos extemporánea, pero la han presentado en su mayoría de casos. Hay algún funcionario, ahorita sí no tengo a la mano el dato de qué funcionario del anterior gobierno o de este no han presentado su declaración de patrimonio, pero como digo, el grueso de los cargos están a ese nivel de cargos técnicos, y sobre todo los que manejan fondos públicos. Esos son los que están insolventes en presentar su declaración. Ahora bien, no sé si hay pues algún tipo de preocupación, por ejemplo, el hecho de que se hayan cambiado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿qué podría pasar en cuanto a estos nuevos magistrados o esta nueva Corte en cuanto a este tema, pues relacionado al tema de la probidad? Bueno, nosotros lo que señalábamos en la presentación del informe era que pese a todo, desde 2014 se venían dando algunos avances en cuanto a la operativización de la sección de probidad para estudiar estas declaraciones y señalar en todo caso algún indicio de enriquecimiento ilícito que al final llegara a Corte Plena y que Corte Plena lo trasladara a la Cámara correspondiente para el juicio de enriquecimiento ilícito. O sea, se estaba avanzando en eso, se había elaborado un reglamento con criterios de cómo proceder, etcétera. O sea, se había dado este avance. Pero, digamos, en materia de transparencia, la Corte también llevaba en paralelo un proceso de ir cerrando esta información a la vista de los ciudadanos. Ahora, con el cambio de magistrados, sin duda puede sufrir este proceso, o sea, estos avances pueden sufrir y los retrocesos creemos que se pueden magnificar. Es decir, lo que ya se estaba avanzando se detiene o se manipula para atacar a los rivales políticos y no un tema de probidad pública, sino que de ataque político, y los retrocesos que habíamos advertido pueda que se agraven todavía más, sobre todo, como digo, en materia de transparencia. Pero hay antecedentes de limitarle el trabajo a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo vimos en los tiempos incluso de Francisco Flores, cuando se le quitó diente a esta sección. Parece ser que siempre ha sido incómoda para los gobernantes de turno, ¿no? Así es, o sea, estamos en la vuelta de la historia, llegando a un punto donde ya se había estado, ¿verdad? Con sus matices, pero digamos, sí, el tema es de que al final el enriquecimiento ilícito de funcionarios no termina siendo investigado adecuadamente, no termina teniendo los efectos que debe tener en cuanto a la responsabilidad patrimonial o penal de los funcionarios. O sea, caemos en el mismo tema. Entonces, aquí el cambio de magistrados por la elección que hizo la Asamblea y por el golpe de Estado, no sabemos qué efecto va a tener en materia de probidad. Nosotros creemos que no van a ser para positivo estos cambios. O sea, creemos que va a tener un impacto negativo. Y tomando en cuenta eso, y vemos que pues hay funcionarios que no han declarado, ¿no?, su patrimonio, ya ustedes lo
lo destacan en este informe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué puede pasar con estos funcionarios? ¿Cuántos años pasan? No hay ningún tipo de pues como de multa o sanciones, hacia ellos. Fíjense que tenemos registrados, según los datos de probidad, que hay 828 procedimientos sancionatorios en trámite. Okay. 6 están, en la fecha que nos dieron los datos, 6 estaban en la Corte Plena, es decir, para que se decida si se pasa al juicio civil correspondiente o se desmerita, ¿verdad? Y los otros 822 todavía estaban en la sección de probidad, o sea, estaban siendo analizados y todo esto. Lo que quiero decir es que al final se ha sido inefectivo en sancionar en primer lugar a los funcionarios que presentan extemporáneamente o no presentan la declaración. Y todavía más ha sido poco la cantidad de casos que han llegado a un juicio de enriquecimiento ilícito. Entonces, allí es donde vemos que no se ha sido efectivo en esa materia y por eso reitero, ¿qué va a pasar ahora con el cambio de magistrados? ¿Va a seguir esta tendencia o se va a mejorar o al contrario va a empeorar la situación? Sí, habría que revisar qué pasa hoy, cómo estará la dinámica dentro de la Corte Suprema, porque muy poco se conoce también de cómo se están viendo algunos casos, ¿no? Incluso veíamos que pues algunos pedidos de extradición contra pandilleros no habían estado siendo avalados. Pero de estas cosas hablamos a la vuelta de la pausa. Nos aguantas un ratito que ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, sobre varios temas de lo que está pasando hoy en el país. Y te decía en el bloque anterior que qué tanto se sabe hoy de cómo se está administrando la cosa al interior de la Corte Suprema de Justicia. Con la llegada pues de estos 5 magistrados, luego de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y bueno, la ratificación de la presidencia también de Óscar López Jerez, que algunos cuestionaban pues un poco sobre su nombramiento. Bueno, hasta el momento no tenemos mayor información de cómo se está manejando el tema dentro de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos si hay una anuencia de los otros magistrados que quedaron de la Corte Suprema de Justicia para avalar todo este tipo de actos que se están dando. Así que no podría opinar mayor cosa, Mario, porque sí no tenemos información de cómo se está dando esta dinámica dentro de la Corte Suprema. Pero es importante, sobre todo en el contexto, digamos, si bien no hay información, pues al final es una corte que entiendo yo son 15 magistrados en total. Y bueno, habría que ver si en la Corte Plena habrá todavía ese balance que se pueda generar o ya está toda a favor del Ejecutivo, por lo que has podido palpar, digamos, sin encontrarse. No, obviamente, Mario, o sea, todo está a favor del presidente, sin duda. O sea, son sus magistrados. Sí, pero son 15, digamos, en total. Sí, pero imagínate los 5 del golpe de Estado. Ya ahí tenés 10 que restan, que en teoría no responden a intereses del Ejecutivo, en teoría. Pero no sabemos si de algunos de los 5 que se eligieron puede haber algún tipo de acuerdo, alguna algún respaldo al presidente. Entonces ahí tenés 8 magistrados y ya puedes cambiar la correlación, ya tenés una correlación favorable. Pero digo, habría que ver cómo se va desarrollando las sesiones de la Corte, y eso creo que se puede investigar, obviamente, vía las actas de las sesiones. Claro, y también esto tiene que ver, y pregunto esto, por pues la propuesta de reforma constitucional que plantea presentar el vicepresidente de la República allá por septiembre, ¿no? Decía, entre esas se hablaba separar, básicamente, o deshacer la Sala de lo Constitucional y crear un tribunal constitucional. A tu criterio, estas reformas constitucionales podrían tener un efecto positivo en la justicia del país. Bueno, el que separes a la Corte, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
bajo el argumento de que crear un tribunal constitucional no es exacto. O sea, ya tenemos un tribunal constitucional que es la sala de lo constitucional. Aquí el punto es que el modelo que se escogió es que este tribunal fuera una sala de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? O sea, ese es el modelo. Y obviamente esto le implica, si queremos ver algunas desventajas de ese modelo, que administrativamente está pegada a la Corte Suprema, tiene responsabilidades administrativas los magistrados de la sala, etcétera, etcétera. O sea, podríamos tener ese punto de vista. Pero en cuanto a su independencia, en cuanto a sus facultades como Tribunal Constitucional, los tienen completamente. Y la mejor muestra de esto es la Sala 2009-2018, que se tuvo esa independencia y jugó ese rol de contrapeso al poder de la Sala de lo Constitucional. Entonces, decir de que con un tribunal constitucional se va a tutelar mejor los derechos de la ciudadanía, eso es una falsedad, pues, o sea, que se está queriendo vender, porque como digo, se tuvo esa sala de lo constitucional y funcionó y tuteló derechos, frenó los abusos. Entonces, eso es simplemente una falacia, una falsedad que están diciendo la gente del gobierno. Sí, porque son varias de las cosas que están presentando pues el vicepresidente en estas reformas constitucionales. Pues algunos consideran que viola la misma Constitución y las normas pétreas. Ayer hablábamos con Zaira Navas y nos decía ella, bueno, miren, la única forma de mover estas cápsulas pétreas sería que se creara una constituyente, que no es el procedimiento sugerido. Sí, esa es una de las formas, una constituyente. La otra, como aquí tengamos claro, con este gobierno, esta Asamblea Legislativa, la seguridad jurídica no vale más que un centavo. Entonces acá pueden inventarse otro procedimiento, por ejemplo, de algún plebiscito, referéndum, donde la gente diga, sí, queremos que se dé una nueva constitución y que esta asamblea se convierta en constituyente. O sea, yo los creo capaz de hacer eso. Entonces, estamos en una situación realmente muy, muy delicada para el Estado de Derecho, porque se están violentando las normas básicas de la convivencia democrática, y que la ciudadanía puede decir, pero a mí qué me importa, a mí eso no me ha afectado, porque eso es lo que puede decir la gente. Sí, ahorita no le ha afectado, espérese el día de mañana, cuando usted comience a tener problemas en su municipalidad porque el alcalde y el consejo municipal no le están cumpliendo, cuando comience a aumentar el costo de la vida más de lo que ya está aumentando, cuando tenga problemas con el pasaje del bus, todo eso, cuando la delincuencia mantenga el control de los territorios como lo tiene actualmente. Entonces, cuando usted quiera protestar contra eso, y si hay, digamos, unas reformas a la Constitución, a las leyes que le impidan manifestarse o que criminalicen manifestarse, ahí usted va a sentir el problema de haber dado todo el poder y que la actual asamblea y el presidente hayan reformado todo a su gusto. Y es muy importante lo que estás diciendo, Eduardo, porque precisamente pues vemos una muy buena parte de la población que tiene una gran aceptación hacia el presidente y pues al gobierno en general, a sus funcionarios también. Si no, pues estamos viendo también el tema del anuncio de la cuarta fase del Plan Control Territorial, de militarizar aún más, y pues no vemos que para la gente sea algo incómodo, pese de la guerra de la que venimos, ¿no? Claro, o sea, es un tema muy complejo, pero yo creo que el punto acá es que la ciudadanía no debe de ver todo esto lejano, tiene que verlo como algo que tarde o temprano le va a afectar. Es como decir, metió un cohete en su maleta y lo encendió. Tal vez en el momento, y tiene la mecha larga, tal vez en el momento no le reviente, pero posteriormente sí le va a reventar. Entonces, eso es lo que tiene que tener en mente la ciudadanía, y por eso debe de estar atenta a cualquier tipo de estos cambios que quiera hacer el gobierno y nuevas ideas, porque van a tener tarde o temprano una afectación para todos.
Claro, y eso es importante decirlo también. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado y darnos tu parecer referente a este tema que seguro seguiremos hablando. No, gracias a ustedes, siempre un gusto y saludos a toda su audiencia. Que esté muy bien, Eduardo. Adiós, Salud. que estés bien, Adiós, saluditos. adiós.